Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable con un experto, el doctor Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Hoy aquí en Zona Saludable, hablando sobre los tumores de cuello. Un tumor es cualquier protuberancia, masa, bulto o hinchazón, precisamente en el cuello. Y existen muchas causas de tumores en el cuello. Los tumores o hinchazones más comunes, como nos venía platicando, como nos venía diciendo el doctor Aldo Guerrero, nuestro invitado el día de hoy, son los ganglios linfáticos inflamados, los cuales pueden ser ocasionados por infecciones bacterianas o virales. Bien, ¿qué otras causas, Aldo, pueden ocasionar esta masa, este bulto, este tumor en el cuello? Pues como lo platicábamos, doctor, hay diferentes tipos de causas que se relacionan mucho con las edades de los pacientes. En edades pediátricas, es decir, desde los 0 hasta los aproximadamente 14, 15 años, las masas que se pueden presentar en el cuello regularmente son inflamatorias, adenopatías inflamatorias, es decir, los ganglios inflamados, como ya lo comentábamos, o inclusive malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas a nivel de la cabeza y del cuello son regularmente comunes y pueden representar lesiones tipo quísticas. Las malformaciones congénitas son aquellas con las cuales naces tú con ellas. Exactamente, son pacientes que pueden nacer con este tipo de malformaciones, sin embargo no es necesario que se desarrollen de forma inmediata en el nacimiento, o es decir, que sean notorias en el nacimiento. Muchas de estas inclusive llegan a ser evidentes hasta la edad adulta. Ahora bien, este tipo de lesiones representan generalmente lesiones, por ejemplo, lesiones quísticas, como quistes branquiales, quistes tiroglosos, etcétera, etcétera. Y en un menor porcentaje de este grupo de edad específicamente, podemos encontrar lesiones tumorales neoplásicas, es decir, lesiones que puedan tratarse de neoplasias malignas del cuello. Una neoplasia es lo mismo que un tumor, ¿verdad? Sí, a final de cuentas, cuando nosotros, regularmente me gusta hacer la aclaración a los pacientes de que tumor no significa necesariamente cáncer. Como usted sabe, nosotros le llamamos tumor prácticamente a cualquier neoformación en el cuerpo, desde una verruga o algo por el estilo, y hay que diferenciar muy bien entre algo benigno y maligno. Estos tumores de cuello en los pacientes pediátricos pues pueden ser benignos, como pueden ser lo que ya platicábamos, las adenopatías inflamatorias, como pueden ser las malformaciones congénitas, o en un momento dado sí puede tratarse de neoplasias malignas, pero en un menor porcentaje. Ahora bien, en pacientes de edad adulta o adultos jóvenes, por así decirlo, entre los 20 y aproximadamente los 40, arribita de los 40 años, pues siempre hay que pensar en un momento dado en que también se puede tratar de algo inflamatorio, de algo también congénito, porque a esa edad inclusive se pueden evidenciar estas lesiones que están presentes desde el nacimiento, pero no se hacen evidentes o clínicas hasta esta etapa adulta, y también hay que pensar en un momento dado en lesiones malignas. Pacientes mayores de los 40, 45 años, hay que pensar en un momento dado como primera intención en una lesión maligna. Entonces esto va a depender muchísimo de la edad del paciente, del grupo etario. Como le comento, en pacientes adultos ya mayores que presenten un tumor en el cuello, una neoformación a este nivel, tenemos que de forma obligada prácticamente descartar algún problema neoplásico maligno. ¿Cuáles vendrían siendo de estos tumores los más frecuentes? Los más frecuentes generalmente son las adenopatías inflamatorias, ganglios linfáticos. Bien. Tal vez en un segundo orden pudiera tratarse de lesiones congénitas, como lo comentábamos. Entre estas pueden incluirse gran cantidad de lesiones congénitas, lesiones quísticas como quistes branquiales, quistes tiroglosos, etcétera, etcétera. Y probablemente en un muy bajo término o en un menor término que estas dos anteriores, neoplasias malignas. Exactamente. De las neoplasias malignas, ¿cuáles vendrían siendo los tumores más frecuentes? A nivel del cuello regularmente son lesiones metastásicas, es decir, metástasis de tumores malignos de cualquier otra región que se van a hacer metástasis, o invaden a los mismos ganglios linfáticos. Es decir, una metástasis quiere decir que ese tumor
hay un tumor primario. Así es. Ese es como lo conocemos en Así es. medicina. Hay un tumor primario maligno en alguna zona de nuestro cuerpo. Y la metástasis es como esa derivación, ¿no? Ese tumor, que de ese tumor maligno, ¿no?, va a localizarse a otra área del cuerpo. Justo por lo que platicábamos de los vasos linfáticos que se encargan de drenar esta linfa y los mismos ganglios linfáticos, cuando existe algún tumor o alguna neoplasia maligna en alguna otra zona de nuestro cuerpo, regularmente cuando estamos hablando de cuello se pueden encontrar a nivel de las vías respiratorias o vías digestivas igualmente, pues bueno, puede haber cierto drenaje de estas células neoplásicas a través de los vasos linfáticos que lleguen a los ganglios linfáticos. Una vez que llegan a este nivel, pues podemos decir que en un momento dado ya hay invasión a estos ganglios linfáticos y se puede manifestar como primera intención con un abultamiento o con un tumor a nivel del cuello, inclusive antes que dar manifestaciones como tal en otras zonas de nuestra vía aéreo-digestiva. Correcto. Bien, la glándula tiroides, ahí está, y vendría a ser también una casuística importante para investigar si proviene este tumor de esta glándula. Sin duda. En general los cirujanos de cabeza y cuello, bueno, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, y el cirujano también general y oncocirujano, podemos llegar a dividir al cuello en diferentes zonas o regiones según la cantidad de ganglios linfáticos o según el tipo de ganglios linfáticos que podamos encontrar. De tal manera que cuando nosotros encontramos algún aumento de volumen en la cara lateral del cuello, es decir, en nuestro cuello, por debajo de nuestra mandíbula, por así decirlo, ahí tenemos una clasificación que nos hace pensar que el tumor pueda provenir de alguna región. Cuando hablamos específicamente de glándula tiroides, por supuesto que la glándula tiroides también puede producir tumores benignos y malignos. Lo más común es que se trate de algún tumor benigno, algún adenoma tiroideo o algo así. Sin embargo, también puede producir lesiones malignas que puedan llegar a producir estos aumentos de volumen y en un momento dado también puedan producir metástasis, pero esto regularmente se va a ver, o más comúnmente, en la zona anterior del cuello, es decir, por donde nosotros tocamos prácticamente nuestra manzana de Adán en el caso de los hombres. Ahí es donde está la tiroides. La tiroides se encuentra un poco más abajo que Correcto. eso, un poco más abajo, pero es en la cara anterior. Cuando nosotros nos referimos cara anterior, es prácticamente lo que está aquí adelante de nuestro cuello. Correcto. ¿Cómo saber si un tumor es benigno o es maligno? Para esto es muy importante una adecuada valoración, con una exploración física, una historia clínica adecuada, los pasos básicos de cualquier consulta por parte de cualquier especialista. En base a esto ya nosotros podemos decidir si es necesario solicitar alguna serie de estudios, regularmente los estudios de imagen, sean ultrasonidos, sean tomografía, sea inclusive en un momento dado un estudio llamado tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética, etcétera, etcétera, no son de mucha utilidad para delimitar las características, el tamaño y la localización de esta lesión. Y el diagnóstico ya por medio de una toma de biopsia por aspiración, es decir, con una pequeña jeringuita nosotros hacemos una toma de biopsia de este tumor, pues bueno, ya podríamos definir si en un momento dado se trata de alguna lesión maligna o benigna. No en todos los casos es necesario hacer este tipo de biopsia. En algunos casos será necesario hacer una biopsia excisional o una biopsia a lo que nosotros llamamos abierta, es decir, sacar por completo esta bolita, mandarla a estudiar y el patólogo que la estudie será el que nos dé la última palabra de decir este es el diagnóstico, se trata de algo benigno o maligno, y ya en base a eso dar un tratamiento adecuado. Bien, todo esto previo con una minuciosa historia clínica y una exploración que precisamente el especialista la va a realizar y entonces va a ir determinando su primera impresión diagnóstica. O sea, no solamente es de que tengamos algo en el cuello y nosotros vayamos como población general a un laboratorio y un gabinete de radiodiagnóstico y decir, a ver, me sacan unas radiografías para ver qué tengo, ni tampoco la interpretación del radiólogo, sino su médico, el que lo está atendiendo, revisando, investigando todas las posibles causas, es el que va a determinar qué tipo de examen de laboratorio o de gabinete se va a practicar para comprobar su impresión diagnóstica. Importante siempre recordar esto, que el médico es el que va a decidir y es el que va a seguir buscando
esas causas o esas posibles causas de estas lesiones. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos con participación del público 3122-4200, 3122-4266. Nuestra cuenta de correo zonasaludable@zona3.mx para que usted nos escriba y nos haga llegar sus comentarios. Pausa y volvemos. El doctor Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384.